Hola mis hermanos, algunas reflexiones sobre la libertad y sobre el no tener miedo, ¿sí? El ser humano es libre, pero a través del miedo se esclaviza. Y para empezar, el asunto de el ser humano es libre, ya es libre. Los esfuerzos conceptuales, filosóficos o a veces un tanto desordenados por conseguir la libertad que se está realizando en la actualidad por parte de muchísimas personas, me parece un poquito inútil, ¿sí? Y en algunos casos dañino. Y en todo caso me parece un error porque pierde de vista el asunto de que el ser humano ya es libre, toda la vida ha sido libre, todos nosotros, toda la vida, en todas las circunstancias y delante de todas las personas, hemos hecho y dicho lo que hemos querido. En todas las circunstancias, delante de todas las personas, hemos hecho y dicho siempre lo que hemos querido, ¿sí? No ha habido, vamos, ya somos libres. Siempre hemos podido decir y hacer lo que hemos querido decir y hacer. El asunto entonces está en que muchas veces, por alguna consideración ante alguna persona, por alguna consideración o un miedo ante una circunstancia, o por algún temor a las posibles nefastas o indeseables consecuencias o resultados de este ejercicio de nuestra libertad, es que nosotros la limitamos, pero es importante para mí que al menos aceptemos que esta limitación es elegida, ¿sí? Que no es realmente como si Dios o la vida o el universo nos haya quitado de pronto la libertad. Es importante, por principio de cuentas, reconocer que esta libertad está dada y nos pertenece absolutamente toda la vida, todo el tiempo, de manera constante, ¿sí? Ya eres libre. Entonces, en el ejercicio de esta libertad es el temor a los resultados de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras preferencias, lo que hace que nosotros limitemos esa libertad y que algunas veces culpemos a otros de no habernos puesto las cosas más fáciles o del temor que los posibles resultados o las posibles consecuencias o los posibles reproches por parte de la gente o de las circunstancias ante nuestra libertad es lo que hace que verdaderamente la limitemos. Por lo tanto, el factor principal en el ejercicio de la libertad no es la libertad que ya tenemos, sino la otra cara de la moneda de esa libertad, que es la responsabilidad, porque solamente somos libres o solamente hacemos realidad esa libertad en la medida en la cual estamos dispuestos a hacernos responsables por lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos en relación con nuestras vidas y con las personas, al contacto de nuestra libertad con estos destinatarios que pueden ser la gente o la vida, ¿sí? Entonces es en relación con ellos que nosotros podemos ejercer y ejercitar verdaderamente nuestra libertad haciendo uso de la responsabilidad que esta libertad pone sobre nuestro regazo, que pone en nuestras manos, ¿sí? Entonces, ya sobre este aspecto, mis hermanos, me parece sumamente importante que nosotros aprendamos a no tener miedo, porque es precisamente el miedo lo que nos esclaviza. Y acá, entonces, comentaba hace poquito con algunos amigos un asunto de ejemplos maravillosos que tenemos en la historia por parte de personas que se negaron a ver limitada su libertad y su responsabilidad, como que le dijeron a la vida, a la gente y a los tiranos incluso, mira, pues si esto no me lo quita Dios y no me lo quita la vida, no me lo voy a quitar yo solito delante de ti por temor, ¿sí? Y entonces tenemos ejemplos de profetas, tenemos ejemplos de maestros, tenemos ejemplos de filósofos que prefirieron la muerte antes que esclavizarse ante el miedo, ¿sí? Pero también tenemos ejemplos de personas, porque me parece muy bueno el que nosotros entendamos que al final, siendo mortales nos vamos a morir, ¿sí? Entonces a nosotros no nos corresponde determinar cuándo nosotros vamos a morir, ¿sí? A nosotros lo que nos corresponde es decidir cómo vamos a vivir. Y hay ejemplos maravillosos por parte de mucha gente que no solamente han sabido vivir con libertad, con alegría, con poder,
sino que además en este ejercicio de vivir su vida con esa libertad, con esa alegría, con ese poder, se han salvado de situaciones que para otra gente hubieran sido trágicas, ¿sí? Uno de los ejemplos que me parece a mí más elocuente es el de un filósofo que se llamó Diógenes, ¿sí? Entonces, Diógenes, pues le decían el perro, ¿sí? Y es el principal exponente de los cínicos, que de hecho lo cínico hace precisamente referencia a los perros. Entonces, una cosita muy importante, uno de los pasajes más famosos con respecto a Diógenes, es que Diógenes se encontró alguna vez con Alejandro Magno, ¿sí? Y Alejandro Magno había sido discípulo, o al menos había sido su tutor, su preceptor, Aristóteles. Entonces Alejandro Magno, además de ser un gran conquistador, tenía mucho respeto por la filosofía, de manera que en ese entonces Diógenes tenía fama de ser un sabio. Entonces cuando Alejandro Magno llega para allá, dice, pues quiero conocer a Diógenes, ¿no? Se para delante de él y le dice, pídeme lo que quieras, ¿sí? Y Diógenes, con un encanto como el que solo Diógenes tenía en ese entonces, le dice, sí, ¿te puedes hacer a un ladito, por favor? Porque me estás tapando el sol. Sí, en otra oportunidad, Alejandro Magno hizo un comentario que dice, si yo no fuera Alejandro Magno, quisiera ser Diógenes. Diógenes se entera de esto y dice, sí, yo también. Si no fuera Diógenes, quisiera ser Diógenes. ¿Sí? Entonces, la felicidad de un hombre que se reconoce como parte de la divinidad, ¿sí? Y que reconoce en este don de la libertad un don divino y que considera su responsabilidad el ejercerla, ¿sí? Sin temor a algo que de todas formas va a llegar, como pueden ser la muerte o las dificultades a través de seres humanos que puedan temer la libertad de otra persona o buscar coaccionarla de alguna manera, pues es maravilloso, ¿sí? Otro buen ejemplo me parece Séneca. Alguna vez le dijo, por ejemplo, a Nerón, que se cuenta entre uno de los peores tiranos a lo largo de la historia, tu poder sobre mí radica en el temor. Yo ya no tengo temor, luego tú ya no tienes poder sobre mí. Luego en filosofía, me gustaría compartir esto con ustedes. Luego en filosofía significa por lo tanto, no después, sino por lo tanto. Sí, por ejemplo, esta frase muy famosa de Descartes, sí, que dice pienso luego existo, no significa pienso y después existo, sí, sino que significa pienso, por lo tanto existo. Esto es un poquito una cuestión con respecto a la filosofía, es si existimos o no existimos realmente, ¿no? Entonces, realmente esa frase famosa de Descartes es su solución a esto, ¿sí? ¿Existimos o no existimos? Bueno, pienso, luego existo, o pienso, por lo tanto existo. Es decir, estoy pensando, por lo tanto debo existir, porque algo que no existe no podría pensar, ¿sí? Es como el significado de esto. Entonces, la frase de Séneca con respecto a Nerón es tu poder sobre mí radica en el temor, yo no tengo miedo, luego tú ya no tienes poder sobre mí, por lo tanto tú ya no tienes poder sobre mí. Y esto, mis hermanos, me parece como la forma más digna de vivir como un ser humano, ¿sí? Somos libres por parte de la vida, por parte de Dios, o si tú quieres simplemente como una característica incorporada a nivel bien profundo y total y constante en el ser humano. Eres libre, ¿sí? Toda tu vida vas a poder decir y hacer lo que quieras, delante de todas las personas y ante toda circunstancia. La única limitante para esto es tu temor. El temor a la gente, el temor a las circunstancias, el temor a cosas que no te gusten o que tu mente cree como escenarios indeseables para tu vida. Pero si tú quieres hacerte responsable de lo que eres y responsable de las acciones que decides acometer y de los resultados que estas acciones bajo tu mejor juicio fueron elegidas y van a producir, entonces, mi hermano, vas a ser un ser humano muy libre, muy feliz, muy dichoso, muy bonito y además un gran ejemplo para todos nosotros,
porque además estás mostrando que es más importante para ti tu libertad y tu alma y lo que tú verdaderamente eres, que el cuerpo que de alguna manera en algún momento pues también va a morir. Y incluso siendo de esta manera, hay gente que Diógenes mismo en alguna ocasión fue capturado por piratas, que pues no solamente lo secuestraron, sino que además pues eran la gente más violenta en el océano, ¿sí? Y pues ahí tienes a un ser humano de unas características tales que cuando Diógenes fue capturado por piratas, ¿sí? Le preguntaron, ¿tú qué sabes hacer? Porque lo querían vender como esclavo, y Diógenes les dijo, yo sé mandar. Y ahí tienes a un tipo que es secuestrado por piratas y se pone a mandar a toda la tripulación y a tratarlos con el más absoluto desdén, ¿sí? Otro buen ejemplo es Julio César, también fue capturado por piratas y también decidió que él no iba a tener miedo de que lo mataran, y empieza a tratarlos de una manera tal que llega incluso a callarlos cuando se quería dormir. Sí, por favor, cállense porque están haciendo mucho ruido, yo me quiero dormir. Entonces, no te digo que hagas exactamente lo mismo, ¿sí? Pero podrías, si no tuvieras el temor a la muerte. Y en el caso de estas dos personas, salieron bien librados de estos escenarios terriblemente difíciles. Entonces, simplemente lo estoy poniendo como ejemplos grandiosos ante situaciones decididamente poco deseables, ¿sí? Y muy contrarias al bienestar de la persona o a la facilidad, por lo menos de ese momento en su vida. Y simplemente, mis hermanos, estas reflexiones, somos libres y podemos nosotros actualizar esa libertad en la medida en la que nos hacemos responsables de nosotros mismos y decidimos hacernos responsables también de los resultados que tengamos en nuestras vidas por las acciones que ejecutamos. Y el único real, la única limitante real para nuestra libertad en este mundo es el miedo que tengamos de ejercerla. Y hay muchos ejemplos en la vida y en la historia, no solamente de que vivir sin miedo nos permite vivir más felices, más contentos y más en paz, sino que también vivir sin miedo nos permite mejores opciones en relación con las personas y con las circunstancias. No quiere esto decir que tú debas ser imprudente, como ya no tengo miedo, voy a ir a la calle a decirle a alguien a que no estás dispuesto a pegarme o a que no estás dispuesto a meterme un balazo, ¿sí? O sea, tampoco te vas a meter tú en circunstancias difíciles. Sería poco prudente, poco inteligente. No me refiero a eso, pero me refiero a que en el ejercicio de ser quien eres y de sembrar lo que quieres, tienes toda la vida la libertad de hacerlo, ¿sí? Y que además en relación con las personas vas a tener mejores opciones sembrando aquello que quieres ser y tomando una actitud, si bien amorosa, también poderosa. Entonces, mis hermanos amados y libres, muchísimas gracias.